Bueno, me pidieron hablar de gestión de equipo. Claro, en 1 hora y cuarto, que va a ser un pelín más, ya sé que estoy cansado. Estoy cansado. Voy a hablar de cosas que tienen que ver con la dirección de equipo sin que la charla sea específicamente de dirección de equipo. Y de hecho voy a hablar de mí, ¿vale? Como veis, la charla no está preparada para vosotros. Es una charla que doy variando cosas, de forma recursiva, la doy a empresas, está basada en mi vida. Por eso os digo que voy a hablar de mí. Esto es una charla en Toledo a una empresa BP que me pidieron ir a hablar de dirección de grupos y de personas. Pero como creo que está relacionada, es una charla que más o menos manejo, bueno, pues voy a tenerla también con ustedes. Curiosamente, como su idioma difiere del mío, la entrada ya es un poco complicada, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Le preguntaron a Pepe Hernández una vez que cuáles eran los aspectos que debían definir la relación de un grupo, de un equipo, en este caso, de baloncesto. Y él dijo 2 palabras, dijo respeto y confianza. Son las dos. Si se cumplen estas dos, el grupo funciona. Si el grupo se respeta y tiene confianza, las cosas funcionan. Entonces, Carlos Jiménez, que era un jugador internacional, que estaba escuchando esa conversación, dijo: Pepe, no te olvides además que el jugador tiene que ser generoso. Curiosamente, ¿por qué digo que empieza mal? Porque las iniciales de esas 3 palabras para ustedes tienen un significado, para mí tienen otro. Recoge. Pero en español, en el de España, recoger es captar. ¿Aquí también? Vale, gracias. Porque ya pensaba que era recoger. Nada, valía. Entonces, el respeto, confianza y generosidad. Y el entrenador que cultiva el respeto, la confianza y la generosidad, al final acaba recogiendo. Recoge los frutos de lo que ha seguido. ¿Ok? Bueno, y me gusta empezar con ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy J. Cuspinera, me conocéis, de 3 días, pero ¿quién soy de verdad? ¿Vale? Pues yo no soy más que el fruto de mi experiencia. Ese es J. Yo soy el fruto de todas las experiencias que he vivido. Y ese es el resultado de hoy. Y J hoy no tiene nada que ver con el J de mañana, porque habrá sumado otras experiencias, entre otras cosas, esta misma conferencia, por ejemplo. Con lo cual algo cambiará en mí una vez que yo salga de esta charla. Tendré una experiencia más. A lo mejor tengo un enfrentamiento con alguien de ustedes, a lo mejor tengo una relación de cercanía, ¿no? De hecho, yo tengo un reto. Hoy termino. Mi reto es salir ovacionado de aquí. Jodido, ¿eh? Jodido, porque además os lo he dicho. Con lo cual, a los que os caiga mal, que alguna habrá que le caiga mal, pues boicoteará el que salga emocionado, veremos. ¿Vale? Bueno, aquí no se ven las resoluciones muy malas. Esto tenía que ser una resolución mayor, esto tenía que ver más cosas, ¿no? Pero bueno, ¿quién es J? J desde que era así era un líder. Yo fui delegado de todas las clases en las que estuve. Fui representante de la clase siempre. Todos los años del colegio, yo era el delegado, el representante de todos mis compañeros ante las distintas autoridades que solían ser los profesores. ¿Sí? De forma natural, lideraba. No por voluntad propia, que también me gusta, mi corazoncito, ¿sí? Pero de forma natural, la gente me aceptaba como líder. Porque me ha recordado una cosa: a un líder lo hace el grupo. Tú puedes ser jefe, pero a un líder lo hace el grupo. A vosotros como entrenadores seréis líderes si el grupo os reconoce como líder. Si el grupo no os reconoce como líder, podréis ser entrenador, podréis ser jefe, podréis ordenar. Pero si ellos no os reconocen como líder, no seréis líderes. Vosotros podréis imponer a un jugador como líder del grupo, como capitán, para que lidere. Si el grupo no reconoce a esa persona como líder, será capitán, pero no será líder. Una persona no es líder per se, ni por veteranía ni por nada. Alguien es líder cuando el grupo lo reconoce como tal, por lo que sea. Y esto es importante que lo entendáis. ¿Bien? Entonces yo, que he sido líder desde pequeño, soy un rebotado del balonmano. Ni siquiera me quería dedicar al baloncesto. Yo jugaba al tenis, me decepcionó por X cosas, entrenaba 6 días a la semana, muchas horas, un día me decepcionó y me fui al balonmano. Y después de 3 años de hacer balonmano, resulta que en el colegio, que lo hacíamos bastante bien, sin ninguna intención profesional, la entrenadora que nos llevaba, después nos hemos apuntado gente suficiente para poder hacer un equipo. ¿Qué vais a hacer? Entonces yo y mis mejores amigos, que hacíamos balonmano,
La entrenadora nos lo dijo, nos giramos, al lado estamos haciendo baloncesto y dijimos, pues nos vamos a apuntar al baloncesto. Si ahí hubiese habido frontón, hubiese hecho frontón. Me tocó el baloncesto. Porque estas son las cosas que tiene la vida, nunca sabes por dónde te lleva. Nosotros creemos que cogemos un camino y la vida se olvida del camino que queréis. Te va llevando por donde ella quiere. Y hay aspectos que te llevan a ocupar puestos. Antes os he contado mi experiencia con Santa Bárbara. Si yo me hubiese ido a Maccabi con él, no hubiese sido entrenador de Fuenlabrada. Si no me hubiese dejado aceptar, engañar por aquella proposición de sigue siendo entrenador ayudante un año más, cuando yo ya tenía la decisión tomada, cuando ya pensaba que nunca iba a ser entrenador profesional y que quería ir, bueno, que me volvía a entrenar junior, no hubiese sido entrenador profesional. No, nunca sabes. La vida te lleva. ¿Por dónde? Pues por donde ella quiere. ¿Qué manera? ¿Vale? Entonces, ¿dónde quiero empezar esta historia? Pues en el inicio. ¿Vale? Entonces, el inicio, toda mi historia empieza, ¿verdad?, con esto. En la final del Europeo 16, la historia que quiero contar, 3,8 segundos, final del Europeo, partido empatado, los de rojo somos nosotros, los de blanco son los rusos. Y a falta de 3,8 segundos con el partido empatado, ocurrió esto. Ya por aquí, yéndome a saltar al entrenador contrario. Eso es lo que ocurrió. Esta es la historia que quiero contar. Sí, yo, si pongo más para atrás, da igual. Soy uno que estaba por aquí, de pie, y ahora desaparecido de la imagen para no saltar al entrenador ruso. ¿Vale? Aquí empieza la historia que quiero contar. ¿Qué hacía Jota ahí? ¿Por qué Jota estaba dirigiendo ese europeo a la selección U16? Porque alguien me despidió de mi puesto de trabajo. Porque después de 20 años en Estudiantes, en el club en el que me formé no solo como jugador, sino como entrenador, alguien, un amigo por cierto, me indicó la puerta de salida. Y Estudiantes era mi casa. De hecho, en ese momento, yo había vivido toda mi vida adulta en Estudiantes. Tenía 37 años, llevaba 20, con lo cual de los 17 a los 37 había estado ahí. Entiendo que de los 6 primeros años yo ni me enteré de mi vida, como me imagino que todos ustedes, con lo cual fíjense la relación de dónde estaba yo 20 años en Estudiantes frente a lo mejor 8, 9, 10 años de vida ya con consciencia, ¿no? ¿Sí? Y me echaban de mi casa. Porque Estudiantes era mi pecera. Yo conocía a todos los peces de la pecera. Conocía todos los rincones de la pecera. Conocía dónde estaban las aguas limpias y las aguas sucias. Conocía dónde estaban las piedras de la pecera. Conocía quiénes eran los tiburones de la pecera. Y alguien había cogido con una redecilla, me había cogido y me había sacado del agua. ¿Y sabéis qué le pasa a un pez cuando le sacan el agua? Que se ahoga. Y el día que a mí me enseñan la puerta de salida, creía que me ahogaba. Bueno, de hecho no creía, me ahogaba. En el pecho tenía una presión que me ahogaba. Yo creía que estaba preparado para mi primer despido. Mentira. Cuando yo llegué a la CB, lo primero que me dijo Pepe Hernández, que fue campeón del mundo después con la selección española, que fue mi entrenador cuando yo era junior. Cuando él era director de cantera, yo fui entrenador de cantera. Cuando él fue entrenador de la CB, yo era director de cantera. Y fue el que me llevó a la CB al final como ayudante suyo. ¿De acuerdo? Pepu me dijo cuando me llevó como ayudante: Jota, de aquí solo hay un sitio al que puedes ir. A la puta calle. Y tienes que estar preparado para ese momento. Yo le dije: Pepu, no estaré preparado. El día que me echaron, no estaba preparado. Yo creía que sí, y la verdad es que no, me ahogaba. Mi pecho me oprimía. No podía entenderlo. De hecho, ¿por qué me habían echado? Entonces, la respuesta que me dio quien me echaba era que yo, aquí para el gráfico no lo veis entero, hay un grupo de trabajo y yo estoy trabajando por ahí solo, ¿no? Era que yo no sabía trabajar en equipo. Y le dije: vete a la mierda. Has tardado 20 años en darte cuenta.
Si me estás diciendo que yo no sé trabajar en equipo, has tardado 20 años en darte cuenta, no me lo creo. Pero bueno, el resultado era que yo me iba, porque él tenía la potestad de despedirme. Y me fui. Entendí que aquella respuesta es porque hubo pelea verbal con un amigo personal que me estaba echando y era amigo personal. ¿Bien? Entendí que cuando en el fragor de la batalla verbal, de insultarnos, de decirnos todo lo que nos tuvimos que decir, porque yo no entendía por qué lo estaba haciendo, ¿bien? Entendí que había hecho esto para hacerme daño. Él había llegado a que tú no sabes trabajar en equipo para decir te voy a hacer daño. Y así me lo tomé al principio, entonces me fui a mi casa. Y en mi casa me pregunté, él me ha dicho que me echa porque no sé trabajar en equipo. Es verdad que, joder, que ya es raro porque que 20 años más tarde se hayan dado cuenta que no sé trabajar en equipo es extraño, ¿no? Pero ¿qué ocurre si es cierto? Tú crees que no, Jota, pero ¿qué ocurre si es verdad que no sabes trabajar en equipo? ¿Es posible que hayamos vivido la misma situación y en realidades distintas? Y esta pregunta que yo me hice marcó mi vida desde ese momento. ¿Es posible que yo haya vivido la misma situación con mis compañeros y que la realidad de él sea distinta a la mía? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Y cómo supe que la respuesta era sí? ¿Vale? Me pregunté qué era la realidad. Dije, joder, si vivimos la misma situación y su realidad es distinta a la mía, entonces, ¿qué leches es la realidad? Y entonces empecé a estudiar qué es la realidad. Y lo primero a lo que me fui fue a la física. Soy ingeniero, he sido muy malo en física toda mi vida. Cuando yo tuve que aprobar física, la aprobé en la 6ª convocatoria, cuando ya me iban a echar de la carrera con un 5 pelado. ¿Sí? Pero, ahora que no tenía que estudiarla obligatoriamente para sacar una nota, empecé a leer de física y empecé a disfrutar de física. Y encima con una pregunta muy clara, ¿qué es la realidad? Y entonces, para los que sabéis un poquito de física, no os voy a enrollar, ¿eh? Hay una física de algo muy pequeño que es la mecánica cuántica. No os enrollo. Lo que ocurre en lo muy pequeño es inexplicable. Porque en el mundo de lo atómico y de lo subatómico se dan todas las realidades a la vez. Todas. Y solo se manifiesta una cuando la observamos. Y el mundo subatómico se comporta de una manera cuando lo observamos y de otra manera cuando no lo hacemos. Y no os voy a detener. Esta es la realidad. Y la verdad de que la física cuántica es cierta es que todos vuestros teléfonos móviles funcionan porque eso es verdad. Vosotros tenéis pantallas táctiles que podéis tocar y que hagan cosas porque están basadas en la física cuántica. A pesar de que no hay ni un solo físico en el mundo que la entienda. Saben los resultados de sus experimentos, pero ninguno es capaz de explicarlo. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de explicar que hay cientos de realidades que se dan a y que estamos hablando de una realidad de probabilidades y no de certezas. Entonces, después, me fui a la mecánica, a la física newtoniana, que es la física de nuestro día a día. Bueno, en la ciencia de nuestro día a día todo está perfectamente delimitado, ¿no? Yo lanzo una bala de cañón a una velocidad inicial y con un ángulo determinado y sé exactamente dónde va a aterrizar. Y es invariable. Sé perfectamente dónde va a aterrizar. Pero hay cosas que no son lo que parecen. Y entonces descubrí que nuestro cerebro se monta su realidad física newtoniana. Pero que esa realidad no siempre coincide con la realidad que ha creado mi cerebro. Voy a ver si soy capaz de, por lo menos para los de la primera fila, de haceros una pequeña demostración. ¿Sabéis lo que es el centro de gravedad? ¿Alguien me quiere definir lo que es un centro de gravedad? ¿Les decís a vuestros jugadores que tienen que jugar con el centro de gravedad abajo? ¿Qué es el centro de gravedad? La fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre el cuerpo. ¿El qué, perdona? La fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre... Vale, sí y no. Esa es la gravedad, pero no es el centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad o centro de masas? ¿Alguien lo sabe? El punto que nos equilibra. Es el punto donde se concentra toda la masa de un objeto. Es decir, vosotros creéis, yo soy un objeto, per se, que consta de brazos, de manos, de piernas, de tronco,
cabeza, bla, 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 ¿sí? Y yo creo que mi masa está distribuida por todo mi cuerpo, ¿verdad? Pues es mentira. La masa de mi cuerpo está concentrada en un único punto. Y toda esa masa se concentra solo en ese único punto. Perdón, estoy un poco nervioso. No se lo tengo bien pillado. Porque quiero demostraros lo que son los centros de gravedad. ¿Te quieres levantar? El centro de gravedad de esta figura está en la punta del palillo. Con que yo le ponga un punto de apoyo, que es la punta del otro palillo, se sostiene. El cerebro, ¿qué dice? Que tiene que caer. ¿Se cae? No hay magia. Es física. Luego nuestro cerebro se crea una imagen de la realidad que no coincide con la realidad. Y esta es una demostración de ello. ¿Lo veis? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Vale? Os lo dejo aquí colgado. Cuando termine todo, no sé si se va a sostener, porque esto resbala un poco. ¿Sí? Para que luego lo podáis ver. ¿Bien? Entonces me fui a la física de Einstein, la teoría de la relatividad, que es lo que estudia el macrocosmos. ¿Sí? Y resulta que Einstein dijo que el espacio y el tiempo son relativos. Y así parece que, oh, sí, es evidente, ¿no? Que son relativos, ¿sí? No. Lo que dijo Einstein, y que por cierto no se pudo demostrar hasta después de su muerte, Einstein es premio Nobel de Física y no lo fue por la teoría de la relatividad, se lo fue por otra teoría, que es el efecto fotoeléctrico. No lo pudo ser en la teoría de la relatividad porque nadie creía en la teoría de la relatividad. Él decía que el tiempo pasa más despacio cuanto más rápido viajas. Y que además el espacio, cuanto más rápido viajas, se contrae. De tal manera que si fuésemos capaces de viajar a la velocidad de la luz, el tiempo se congelaría y todo el universo estaría concentrado en un único punto delante de nuestras narices. Y esto era algo que eso es imposible. Pues está demostrado que es real. De hecho, vuestros GPS no funcionarían si la teoría de la relatividad no fuera cierta. Porque el tiempo en los satélites que tenemos ahí arriba tienen que estar ajustándolos constantemente con los de la Tierra, porque como los satélites viajan más rápido que lo que viaja la rotación de la Tierra, su tiempo es más despacio que el nuestro. Si no los estuviésemos ajustando constantemente, en menos de un minuto, los desajustes quedarían en distancias. Al medir cómo ir de un punto a otro, serían inútiles. Como la teoría de la relatividad es cierta, se ajustan constantemente para que sus cálculos sean constantemente precisos. Vale, ahí lo dejo. El que quiera investigar, que investigue. Por lo cual, oye, esto la realidad, ¿qué coño es? Porque para mí el tiempo y el espacio son invariables. El espacio ni se contrae ni se expande, es lo que es. Y el tiempo debería pasar igual para todos, pues no. ¿Ok? Y entonces me dio... Vale, una cosa es la realidad física, que ya os he demostrado que no tiene nada que ver con lo que creemos, ¿no? Encima me dio por estudiar el cerebro. Toma ya. ¿Verdad? Entonces ya descubrí, aquí tenemos a un psicólogo que antes os ha dicho, os ha dado una charla de psicología. Yo no soy psicólogo, si digo alguna barbaridad me corriges y me tal. He leído mucho de psicología, muchísimo, soy máster en coaching, eso sí, ¿vale? Pero fascinante. Ya antes empiezas a alucinar. Empiezas a flipar en colores. ¿Sí? Entonces, bueno, seguro que este experimento lo habéis visto, ¿no? Bueno, ya a ver si sale. Esperad, un momento. Vale, lo voy a... en el test va a haber dos equipos. Es que no sé si me ha salido toda la imagen, pero bueno. Va a haber dos equipos. Si lo habéis visto, por favor, callad. Para el que no lo haya visto. ¿Bien? En uno va a haber un equipo de un color y el otro del otro. Cada uno va a tener un balón. Y se van a estar pasando el balón, cada equipo a su equipo. Y tenéis que contar, os lo van a poner, cuántos pases da el equipo de un color. Que no sé si es el negro, el blanco, es que ahora no recuerdo, ¿vale? ¿Lo vemos? Tenéis que controlar el número de pases que da el equipo en blanco. ¿Vale? Stop. ¿Cuántos han dado?
12, 13. Vale. Bueno, lo acaban de decir. La respuesta es 13. De los que no lo habéis visto el experimento, ¿cuántos habéis visto al oso? De los que no conocíais el experimento, ¿cuántos habéis visto al oso? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que estáis contando pases? ¿No habéis visto a un oso? No, venga, vamos a volver a verlo, ¿vale? Soy capaz de darle al play. ¡Mira, mira, mira, mira! De todos los que habéis contado y no habéis visto el experimento, solo 3 personas han visto al oso. ¿Qué quiere decir esto? Vais a ver solo aquello en lo que focalicéis para ver. Y os vais a perder el resto. Aquello que queráis ver, aquello que queráis focalizar, vuestro cerebro se va a poner en modo caza para captarlo. Y todo lo que no queráis ver no lo vais a ver. De hecho, en términos informáticos, a través del ojo recibimos una media de unos 8 millones de bits de información por segundo. El cerebro solo es capaz de procesar 2000. De 8 millones por segundo, solo es capaz de procesar 2000. ¿Qué 2000? Aquello es en lo que queremos focalizar. Luego, la gran parte de la realidad que tiene lugar enfrente de nuestras narices se pierde. Y a mí ya me impacta. Y a mí ya me impacta. Entonces, seguí estudiando. Esto es lo de que el cerebro solo ve lo que quiere ver. La conclusión de eso, ¿no? ¿Sí? Pero es que además, el cerebro nos engaña. Al cerebro solo le importa una cosa, solo una. ¿Sabéis qué es? Nuestra supervivencia. Todo lo demás se la sobra. Todo lo que no sea que sobrevivamos el mayor tiempo posible, le da absolutamente igual. ¿Y entonces qué hace? Sabéis que el cerebro es el órgano del ser humano que más energía consume, ¿verdad? Y además con diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que como es el órgano que más energía consume, trata de ahorrar energía. ¿Y qué hace? Automatiza procesos. Por eso, esto nos parece imposible. Porque ha generado un modelo. Y este modelo lo contradice. Ha generado un modelo para no tener que pensar constantemente porque eso es así. Lo ha generado, le vale, pues ahora, tira para adelante. Porque así no tengo que gastar energía en pensar por qué el modelo es cierto o no cierto. Ya está, para mí es cierto. Y ahí tiro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos engaña? Pues nos engaña de muchas maneras. ¿Conocéis este experimento? ¿No? Yo soy daltónico, ya lo sabéis, ¿no? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué color es el punto de arriba y qué color es el punto del medio? ¿Y el de arriba? Está bien, son el mismo, uno es más oscuro que otro. Uno es más oscuro que el otro, ¿verdad? Vale, pues la siguiente pregunta. ¿Qué cuadro es más oscuro? ¿El que tiene el de arriba o el que tiene el de abajo? Pues vuestro cerebro se está engañando. Los dos colores, los dos puntos son exactamente los mismos, los dos fondos son exactamente lo mismo. El problema que tengo es que aquí no os lo puedo demostrar más que cogiendo, y no tengo resolución, creedme y os lo mandaré. Cogéis con Photoshop esta imagen que podéis encontrar en internet, ponéis qué color es este, qué color es aquel, y os demostrará que es el mismo. Y cogéis este color y aquel, y os demostrará que es el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la imagen hay una sombra y vuestro cerebro crea vuestra realidad. Interpreta las sombras dando tonalidades. Son los mismos colores. Y aquí os pido que bloqueáis para que... Aquí no puedo hacerlo, ¿no? Y no sé si la distancia, ¿no? ¿Quién es el enfadado y quién es el que está normal? Venga, ¿quiénes decís que el de la izquierda es el enfadado? Levantar la mano todos, ¿no? Sí, bueno, que aquí... Vale. Según la distancia a la que os pongáis, si nos damos a una distancia lo suficientemente larga,
¿vale? Irán cambiando uno con respecto al otro. ¿Vale? Bueno, os pido lo mismo, lo cogéis, os lo imprimís en internet, lo buscáis, ya os pondré todo lo que es, ¿vale? Y el que el enfadado sea uno u otro solo depende de la perspectiva desde la que la vemos. No son imágenes tridimensionales, son bidimensionales, aquí no hay ningún truco. Es simplemente que nuestro cerebro, con la información que recibe, genera su modelo de lo que es la realidad. Dime. ¿Se abran los ojos, se van transformando? Pues es posible. Sí, alguna vez lo he hecho. Normalmente con la distancia basta. Normalmente en auditorios un poco más grandes, los de adelante empiezan a discutir con los de atrás, porque los de adelante dicen que es el de la izquierda y los de atrás dicen que es el de la derecha. Entonces es muy chulo porque empiezan a discutir. Entonces digo, bueno, pues estáis viendo la misma imagen, ¿no? Vale, os lo mandaré por internet, ¿vale? El cerebro tiene una capacidad brutal. ¿Sabéis que el ojo humano no puede ver en 3 dimensiones? Y me diréis, venga ya, Jota, anda, que no puede ver en 3 dimensiones. Entonces, ¿en qué veo? Nah, el ojo humano no ve en 3 dimensiones, físicamente es imposible. La tercera dimensión la crea el cerebro. Por eso, cuando lo conocemos, nos basta saber cómo levanta el cerebro la tercera dimensión para hacer dibujos bidimensionales que parezcan tridimensionales. Como por ejemplo este. Este que parece un caracol subiéndose al banco, cuando en realidad no es más que una imagen bidimensional, pensaba que la tenía. Vale, esto es un dibujo. Es un dibujo bidimensional, que con la perspectiva adecuada parece que es tridimensional. De hecho, la mejor demostración de que el ojo levanta la tercera dimensión es la publicidad en los campos de fútbol. En el fondo no puede haber vallas levantadas. ¿Qué es lo que hacen? Os ponen pancartas en el suelo. Los ponen con un ángulo determinado con respecto a la cámara y el ojo ¿qué hace? Levanta la tercera dimensión. De tal manera que no veis algo en el suelo, sino que veis algo levantando. Simulan algo que está en el suelo, hace que vuestro cerebro lo transforme en una pantalla. Basta con conocer cómo funciona nuestro cerebro para levantar la tercera dimensión. Nosotros no podemos ver físicamente en 3 dimensiones, es mentira. Nuestro ojo físicamente solo ve en 2. La tercera dimensión la levanta con la información que tiene. Sombras, bla bla bla, este tipo de cosas. ¿Ok? Bien. Oye, además, el cerebro es tan puñetero, ¿sí?, que solo es capaz de recordar lo que se llaman chunks en inglés, que son grupos de información, ¿verdad? Para los que sois avanzados, podéis retener hasta unos 9 chunks de información. Más menos 2, 7 suele ser. 7 más menos 2. Los buenos llegan a 9, los malos nos quedamos en 5. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Tienes teléfono móvil? ¿Quieres compartirlo? No. ¿Quieres compartir tu teléfono móvil? ¿Sí? Dime. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que has hecho? Has reducido los chunks de información, en vez de a 6, tienes 6 cifras, ¿no? A 3. Para ayudarte a recordar. ¿Sí? Pero me has dicho, además, perdón, me has dicho que es. Dime. 57, 29, 57. ¿Todos los teléfonos móviles aquí son de 6 cifras? No me has dado tu teléfono móvil, es para que no te llamen las chicas. ¿Cómo es esto? ¿El 15 dónde? Delante, 15, 57, 29, ¿sí? ¿Vale? Bien. ¿Tu teléfono es el 155, 729, 57? Cuando organizamos la información, en vez de en chunks de 2 cifras, que es como lo has aprendido tú, en chunks de 3, ya no sabes cómo tienes que pensar. Ya no sabes si es el tuyo, te lo he leído de otra forma. Porque no somos capaces de recordar más que 7 más menos 2 detalles. Cuando algo se convierte en complejo, un número de 9 cifras, lo reducimos a bloques de 3 o de 2, nuestra capacidad, o lo que queramos, para ser capaces de recordar. El tuyo, la verdad es que la transformación es bastante fácil, ¿no? Un número de 9 cifras, pero con otras cosas es mucho más complicado. ¿Qué hacemos? Simplificar, para que sea más fácil recordar. Bien, dicho esto, ¿qué creemos? Creemos que controlamos la leche de detalles. Y ya os dije algo en aquella charla allí, ¿no? De cómo es nuestra memoria, ¿verdad? ¿Sí? Nuestra memoria es mucho peor de lo que creéis. Porque de cada experiencia que vivís, solo os quedáis con esos 7 detalles. Más menos 2 según vuestra capacidad. No os acordáis de nada más.
Entonces dices, hombre, pero yo me acuerdo de cómo era lo que viví. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, leches? Nuestra memoria se parece mucho a un queso de gruyere, llena de agujeros. Cuando yo trato de recordar algo, lo que ocurre es que relleno los agujeros que no tengo en la memoria. ¿Con qué los relleno? Con lo que me dé la gana. Al cerebro solo le basta con una cosa, que la historia sea coherente. Si la historia que hacéis rellenando los agujeros es coherente, vuestro cerebro la aceptará como válida. Y os dije, recordáis vuestro pasado según el ideal, porque solemos rellenar los agujeros de lo que no recordamos según como nos dijeron que nos teníamos que haber comportado. No lo recordamos como nos comportamos. Yo os hago una invitación. Coger cualquier cosa de las que vivís ahora, redactarla en un folio. No sé, un trozo de esta charla mismamente. La redactáis en un folio, lo metéis en un cajón y lo cerráis con llave. Y dentro de 3 meses volver a contar la misma historia. La contáis sin mirar el folio. La escribís y comparáis los 2 folios. Ya veréis usar. ¿Habéis jugado al teléfono escacharrado? ¿Sí? Pues nuestra memoria es como eso, exactamente igual. Entre lo que vivimos y lo que recordamos es como un teléfono escacharrado. No hay más. Y esto es ciencia. Y esto es real. Y esto os he dicho que podéis hacer la demostración vosotros con esto que os acabo de contar. Y os vais a sorprender, vais a alucinar. Vais a alucinar, ¿vale? Cuarto. Oye, además, bueno, en esto no voy a meter, voy para adelante, ¿vale? Os voy a contar una inquietud de Jota, porque os he dicho que iba a hablar de mí. ¿Sí? Bien. Pues, resulta que yo me empecé a funcionar por el universo. ¿Sabéis qué es esto? Una galaxia. Bien, ¿qué galaxia? La Vía Láctea. Es lo normal, es pensar que es la Vía Láctea. O sea, ¿sabéis qué pasa? Es que todavía no tenemos la tecnología para salir de nuestra galaxia, fotografiarnos y mandarla de vuelta a la Tierra. De hecho, la sonda Viking, que lleva ya unos 20 años viajando por el espacio, a lo más que ha llegado es a los límites del sistema solar. Ya no os cuento para salir de la galaxia. Es Andrómeda. Andrómeda está a 2,5 millones de años luz de la Tierra. Pero tiene una particularidad con la galaxia, la Vía Láctea, que es la nuestra, que se estima que es una galaxia gemela a la nuestra, muy parecida. De tal manera que la distancia que hay de aquí a aquí son unos 110.000 años luz. Eso quiere decir que la luz tarda en viajar de un lado al otro 110.000 años. ¿Sí? Eso es una curiosidad, ¿no? La particularidad de Andrómeda es que se calcula que dentro de unos 5.000 millones de años colapsará o colisionará con la Vía Láctea, porque nos estamos atrayendo la una a la otra. Creo que no lo viviré. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sabéis qué es esto? Esta es la Vía Láctea, tal y como se ve desde la Tierra. Nosotros vemos la galaxia desde el plano en el que estamos. Esta es la Vía Láctea cuando vemos el universo sin contaminación lumínica. Esa que tienen las ciudades que nos impiden ver la belleza de lo que tenemos ahí encima. Esta es la noche que se ve en uno de los desiertos de Australia donde no hay ni un ápice de luz. Esto es lo que nos perdemos cada noche. Pero a mí lo que me llama la atención junto con Andrómeda es que se calcula, se estima que en la Vía Láctea, igual que en Andrómeda, hay unos 200.000 millones de estrellas. Y para que os hagáis una idea, porque claro, cuando hablamos de números grandes, 200.000 millones os puede parecer pequeño. ¿Bien? Pequeño o grande, no sabemos, 200.000 millones, no se nos escapa, ¿no? Entonces yo digo, claro, imaginad la Tierra, la multiplicáis 27 veces, cada una con todos los seres humanos que habitan esa primera Tierra, es decir, la primera Tierra con sus 7.000 millones de ciudadanos, la segunda con los mismos 7.000 millones de ciudadanos, la tercera sí está 27 veces, ¿sí? Pues todos los seres humanos que habitan esas 27 tierras es el número de estrellas que hay en nuestra vida. Ahora ya flipamos, ¿no? ¿Ve? Pues se estima que en el universo hay unos 500.000 millones de galaxias
como la Vía Láctea. Y ahora empezar a alucinar. El Sol lo tenemos a 8 minutos luz de la Tierra. La estrella más cercana al Sol es Alfa Centauri. Está a 4 años luz. Porque son 200.000 millones de estrellas separadas cada una de ellas a distancias que a la velocidad de la luz tardaríamos 4 años como mínimo en llegar. Entonces, ¿por qué os cuento esta historia? Bueno, y esta, ¿no? ¿Sabéis qué es este punto? Bueno, ¿sabéis qué es esto? Esto es nuestro Sol. ¿Sabéis qué es esto? No. Venus. Venus en tránsito desde la Tierra. ¿Sabéis qué? ¿Por qué os pongo esto? Porque Venus es un planeta en tamaño similar a la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de hecho estáis viendo a Venus mucho más grande de lo que es. Porque cuando ponéis un objeto enfrente de otro, depende de la cercanía en que lo ves, ¿verdad? Si yo lo quiero comparar contigo y está más cerca de mí, lo veo más grande de lo que en verdad es, ¿verdad? Sí, pues eso es lo que nos ocurre con Venus. Pues esa es la dimensión de nuestro Sol comparado con nosotros. La estrella más grande que vemos en nuestro universo, en nuestro cielo, la propia luz, se llama Betelgeuse. Y en Betelgeuse caben 40 millones de soles. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues veréis, para esto me da igual, esto es una casualidad, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Por dos cosas. La primera, porque J ha tenido ataques de grandeza. Según iba subiendo en la escala de importancia del baloncesto, me he creído alguien importante. Y cuando me he creído alguien importante, me gusta mirar, que además es mi fondo de escritorio, a la Vía Láctea. Porque cuando veo todo eso, veo una escena importante, es una mierdecilla en un universo que no es capaz ni de imaginar. Pero recuerdo una frase de Stephen Hawking. Stephen Hawking decía que el ser humano es una raza avanzada de mono que vive en un planeta pequeño que orbita a una estrella mediana que está en una galaxia mediana, pero el ser humano es capaz de entender todo eso. Y eso nos hace especialmente grandes. Entonces, cuando estoy en un momento de miseria personal y me creo que no soy nada, recuerdo la frase de Stephen Hawking para saber que yo y todos y cada uno de vosotros somos especiales y muy grandes. Luego juega un doble sentido. Por un lado, para bajarme a la tierra cuando me creo muy grande, por otro lado, para animarme cuando me creo una niña. Es por lo que lo utilizo. La pregunta de por qué os he puesto todo ese universo es porque vosotros tenéis un universo que se llama vuestro equipo. La pregunta es, ¿qué conocéis de aquellos con los que trabajáis? ¿Vuestra ignorancia de ellos es tan grande como la que tenía el universo hace unos minutos? ¿O de verdad os conocéis? Porque las estrellas las habéis visto todos los días de vuestra vida cuando hace sol, o sea, cuando no hay nubes, ¿no? Pero ¿cuánto conocíais de lo que hay ahí arriba? Podéis convivir con un equipo toda la vida sin saber nada de ellos. La pregunta es, ¿cuánto sabéis de ellos? ¿Cuánto? Porque vais a tener que manejarlos, vais a tener que convivir. Mi invitación, empezar a aprender de ellos. Y lo primero que tenéis que aprender es que el ser humano no es quien quiere ser. El ser humano es como me trata. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que soy un rey. Y aquí no vais a permitir las chicas, no lo tengáis en cuenta, ¿eh? ¿Vale? Viste a una reina como una puta, trátala como una puta y la convertirás en una puta. Viste a una puta como una reina, trátala como una reina y se convertirá en una reina. Yo no soy lo que quiero ser, soy como me tratáis. Yo soy el tío más tonto del mundo, todos me tratáis como el tío más inteligente del mundo y me convertiré en el tío más inteligente del mundo. Y encima el cerebro tiene una habilidad especial para cumplir con los pronósticos del pensamiento de los que me rodean. ¿Y por qué os cuento esto? Porque ¿qué pensáis de vuestros jugadores? Si vosotros pensáis que vuestro jugador, uno en particular, es una mierda y lo tratáis como una mierda, ¿en qué se convertirá? En una mierda. Si vosotros creéis que uno de vuestros jugadores es el mejor del mundo y lo tratáis como el mejor del mundo, ¿en qué se convertirá para vosotros? En el mejor jugador del mundo. Yo os cuento una anécdota con Jessica, jugador de Madrid.
tenía que decirle todos los lunes lo que hacía mal en defensa. Jesse es un anotador compulsivo, pero es un mal defensor, especialmente sin balón. No entiende el juego, o creo que no lo entiende, o no lo entiende como otros, y le cuesta mucho anticipar. Tiene muy buenas piernas para defender, pero persiguiendo bloqueos y demás, que no es capaz de anticipar nada de lo que va a ocurrir, le cuesta. Y yo tenía que ir todos los lunes a decirle lo que hacía mal. Jesse, esto va, en vídeo, y un día casi se me ponía a llorar. Bueno, de hecho, alguna lágrima saltó. Yo te dije, para. Le cogí a Jesse y le dije, mira, vamos a hacer un pacto. Si alguna vez, cumpliendo yo mi trabajo, porque es lo que me manda el entrenador, yo tengo que venir aquí a decirte lo que haces mal porque me lo ha pedido mi entrenador, ¿sí? Si alguna vez haciendo mi trabajo, tú te vas a sentir como te estás sintiendo hoy, que es que estás rompiendo a llorar, quiero que hagamos un pacto, que recuerdes por qué estás aquí. Y él me dijo, ¿qué quieres decir? ¿Por qué te ha fichado el Madrid? Y me dijo, porque soy capaz de anotar con facilidad. Qué bravo. Porque eres capaz de meter 30 puntos por partido con facilidad. Si alguna vez cuando yo te diga que eres una mierda defendiendo, tú te sientes con ganas de llorar, me dices, Jota, sí, muy bien. Pero yo estoy aquí porque soy capaz de meter 30 chinos cada partido. Tratad a vuestros jugadores según sus virtudes y no según sus fracasos o sus vulnerabilidades. Porque si los tratáis según sus vulnerabilidades, convertiréis a un jugador en una mierda. Y si se lo recordáis todos los días, si le recordáis todos los días que es una mierda de defensor, se acabará convirtiendo en ¿qué? En una mierda de jugador. Porque se olvidará de lo que hace bien. Porque nadie se lo recuerda. Yo os he contado una experiencia de un jugador profesional que gana 1,5 millones de euros por meter 30 chinos, no por defender. ¿Ok? Vale. Cuando estamos con un grupo, evidentemente unas partes importantes es la comunicación. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Pues el problema de la comunicación actual, no es una frase mía, evidentemente no soy tan brillante, es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Cuando yo os estoy hablando, cuando cualquiera de vosotros os estáis hablando entre vosotros, cuando os habla vuestro padre, vuestra madre, vuestros hijos, en realidad no les estáis prestando atención. De hecho, probablemente cuando ha dicho algo que os ha resonado, habéis dejado de escuchar para preparar la respuesta que vais a dar, sea pública o interna. Y eso no es escuchar. El mayor problema de la comunicación es la escucha. No sabemos escuchar. En eso tengo que decir que las mujeres nos lleváis mucha ventaja. Sabéis escuchar mucho mejor que el hombre. Mucho mejor. Por eso nos cuesta tanto relacionarnos con ellas. Y además, ¿cuál es la crítica que normalmente nos hacen? No me estás escuchando. Y tienen razón. No les escuchamos. Hay una reacción, hay una motivación biológica que no voy a contar, que me enrollaría y demás. Sí, pero es la realidad, no les escuchamos. En cuanto algo de lo que dicen nos resuena, estamos preparando la batalla en contestar, no en intentar empatizar. En la comunicación, el 20% es lo que decimos. Solo el 20%. Un 80%, y además aquí los argentinos sois muy buenos, es la entonación que utilizáis. Más la emoción que le ponéis. Solo el 20% es lo que decís. Y el 80% de la comunicación es la tonalidad que utilizáis y la emoción que ponéis. Os voy a contar una historia muy triste. Mi abuelo murió hace 2 años. Fue el peor momento de mi vida. La verdad es que lo pasé muy mal. ¿Has planchado alguna vez, tío? ¡Qué pasada! Te coges la tabla de planchar, te la plantas en medio del salón, coges la camisa toda arrugada, joder, qué pasada. La pones encima de la plancha, tactas la plancha, coño, ¿cómo queda? Joder, la metes, venga, para arriba, abajo, venga, vamos, para arriba, joder, ¿cómo queda de lista? ¡Qué pasada cómo dejó la camisa! ¿Qué mensaje de voz era más impactante? Tenía que haber sido más impactante.
El de mi abuelo, ¿no? ¿Qué os ha impactado? Cero. ¿Por qué? ¿Qué emoción le he puesto? Ninguna. Luego he convertido un pasaje bestial de mi vida en algo que no tiene ninguna trascendencia, pero he puesto emoción. Y he cogido algo cotidiano que no tiene ninguna importancia y os habéis empezado a descojonar. Os ha hecho gracia. De hecho, la vais a contar a vuestros amigos. Porque le he puesto emoción. He gesticulado, he utilizado la tonalidad, he subido, bajado, ¡hey! ¿Dónde está? Este me llega. ¿Cuántas de las cosas que os he contado os han impactado no por lo que he dicho, sino por cómo me expreso? Gracias. Soy una mierda en conocimiento. Vuestro peor enemigo, cuando comunicáis, son vuestros miedos. No podéis ocultar vuestros miedos. Recuerdo una vez preparando con estudiantes un partido contra el Real Madrid, como Boca y River, ¿no? Cadete. Durante toda la semana mi director deportivo vino a verme. Cuando terminó el viernes mi entrenamiento me dijo: tú no crees que puedas ganar al Madrid, ¿verdad? Como que no, ¿por qué? Me dijo: porque les has dicho durante una semana entera qué hay que hacer para no perder. Jamás les has dicho lo que hay que hacer para ganar. Luego tú crees que vas a perder. Y me impactó, porque dirá: yo no creía que pudiésemos ganar a Madrid. Años más tarde, un jugador que estaba lesionado, el hijo de Fernando Martín, era jugador mío en EVA, en una categoría, la primera senior, cuando llegan. Estaba lesionado y se quedó con nosotros después de la charla prepartido. Y ahí ya me mató, porque me dijo lo mismo: tú no crees que podamos ganar aquí, ¿verdad? Le dije: ¿por qué? Dice: porque no has mencionado ni una sola vez la palabra ganar. No vais a ser capaces de camuflar vuestros miedos, salvo que os entrenéis. Hay dos formas de camuflar el miedo. Una, convertiros en actores. Tenéis que dedicar tiempo, es jodido. Los mejores cobran millones en Hollywood. Yo no os aconsejaría que os convirtierais en el mejor actor para ser entrenadores de baloncesto. El segundo es no tenerlos. Si no tenéis miedo a perder, jamás mostraréis miedo a perder. Claro, esto también es jodido, ¿eh? Porque vais a tener miedo. Pero recordad que no vais a ser capaces de camuflarlo. Una frase, un gesto, cualquier cosa denotará vuestro miedo. Y vuestros jugadores son como los perros. Huelen el miedo. Así que camufladlo todo lo que podáis. Ojo con cómo comunicáis. Ojo con las instrucciones directas. Hubo una vez que un tío de la mafia se llevó al joven a cometer su primer atraco. Iban en el coche. Le dijo: cojo la recortada, voy a salir, voy a pegar 2 tiros, voy a atracar el banco, tú te quedas aquí controlando la radio. Cuando el tío vuelve, sirenas de policía llegando, se mete en el coche, tira la recortada, pero cabrón, bueno, salen de ahí pitando: ¿pero qué has hecho? No te dije que vigilaras, que escucharas la radio. Sí, eso he hecho. Te he puesto la radio y estaba escuchando música. ¡Joder, la policía, leche! ¡La radio de la policía! ¡Que si venían que avisara! También dijiste que escuchara la radio. Ojo con las instrucciones que dais. Una cosa es lo que entendéis vosotros y otra cosa es lo que entienden ellos. Si queréis que entiendan lo que vosotros queréis decir, aseguraros de que estáis mandando el mensaje correcto. Porque ellos no están metidos en vuestro cerebro. Sois vosotros los que estáis metidos en vuestro cerebro, no ellos. Bueno, aquí hay un ano que dice que las cosas no se dicen, se hacen. Porque al hacerlas se dicen solas. Einstein decía que la mejor manera de impactar en alguien no es el ejemplo, es la única forma. Bueno, la escucha ya lo he dicho, ¿no? Pues esto no es palabra, no sabemos escuchar. Escuchar, el ideal de escuchar sería ser capaces de limpiarnos toda nuestra mente y ser capaces de ponernos en la piel de quien nos está transmitiendo una comunicación y sentir como él o como ella. Es muy difícil, pero nos podemos entrenar, podemos mejorar. De hecho, cuando hice el máster de coaching, me preguntaron que por qué estaba allí. Y mi respuesta fue la siguiente: soy un hablador empedernido. Me han dicho que para hacer coaching hay que saber escuchar y vengo a ver si se me pega algo. Y es real. Sigo sin ser un buen escuchante, pero creo que he mejorado un poco.
os aconsejo que empecéis a practicar la escucha, la de verdad, la de empatizar con el que tenéis comunicándoos algo, sea familiar, jugador, lo que sea, porque veréis cómo vuestras relaciones empiezan a ser distintas. Ahí pongo una imagen de Pepe. Cuando Pepe decide retirarse, tomarse un año sabático, fue el año que a mí me echan. Él se va y alguien me clava un puñal y me echan. Lo que os he contado al principio, ¿no? Yo recuerdo que le dije, joder, Pepe, he vivido contigo 2 años de cancha, bueno, aparte de todo lo que hemos vivido anteriormente, ¿no? Solo hay una cosa que me hubiese gustado, estar en tus reuniones individuales con los jugadores. Y me dijo, tontería. Cuando yo me reúno con un jugador porque tengo que decirle algo, se lo digo. Quiero que rebotees más, quiero que tires más, necesito que X, ¿no? ¿Sí? Pero yo sé que cuando hablo con 2 o 3 del equipo, los demás se empiezan a preguntar que por qué no hablo con ellos. Con lo cual sé que cuando empiezo a hablar con 2 o 3 del equipo, tengo que hacer ronda con todos. Entonces yo le decía, bueno, ¿y con los demás qué hablas del tiempo? Solo quiero que se sientan igual que todos. Y no dejar que su imaginación empiece a volar. Yo no es que he hablado con este porque me quiere echar. He hablado con este porque él va a ser importante y a partir de ahora yo no voy a jugar. No. Yo hablo con este porque quiero que tire más, que defienda más o por lo que sea. Pero como sé que es la imaginación de este va a empezar a volar, me voy a reunir con él. ¿Cómo te va con la familia? Porque día más fácil, ¿eh? Como ya hablo con él, ¿qué entiende él? Que con él también hablo de las mismas cosas. Entonces se quedan tranquilos. No dejo que su imaginación vuele. Hablar con ellos me ayuda a tenerlos controlados. Aparte de qué conocemos de ellos. Porque además Pepu era un tío que de verdad se preocupaba. De hecho ahora trabaja no trabaja, no tiene dinero para su vida. Se dedica a ONGs, ayuda a gente. Yo recuerdo que teníamos un jugador, se llama Andre Patterson, profesional. Espectacular rendimiento. Y un día deja de jugar. O sea, empieza a hacer muy malos partidos. ¿Sí? Y recuerdo que al final tuvo que acabar no renovando el contrato, pero Pepo le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dijo, mira, Pepo, bueno, el público se le echaba encima porque no se atrevía a tirar, un horror. Era nuestro americano, ¿eh? ¿Sí? Entonces le dijo, mira, Pepo, hace 3 meses me separé de mi mujer. De hecho, mi mujer me dejó por otro. Vivíamos aquí en España, vivía conmigo, cogió un día un avión a Estados Unidos, a Nueva York, y se enrolló con un tío más guapo que yo. No sé si de más dinero, pero más guapo. ¿Vale? Me dejó, pero dejó a 3 hijos aquí. Hace 2 semanas recibí una llamada. Voy a esperar a que estés de viaje en Europa para aterrizar en Madrid y llevarme a tus hijos. Desde ese día no viví. Y Pepo le dijo, ¿puedo ayudarte en algo? Gracias, pero es imposible. La única forma de que me ayudes es metiendo en la cárcel a esta chica o encerrándola en un sitio en el que yo me garantice que después de haberme dejado no se va a llevar a mis hijos. ¿Qué ocurrió? Que hubo que echarlo, pues no renovarlo. Pero cuando no lo renovamos, vino a darnos las gracias. Porque dijo, habéis sido capaces de entender por qué no rendía. Y eso jamás lo olvidaré. Son seres humanos, no son máquinas. Y lo mismo que a vosotros vuestra vida familiar o vuestra vida os afecta, para bien o para mal, a ellos también, por muy que sean. Si os limitáis a decir, no es que no rinde porque ahora es un vago, porque ya no siente los colores, porque empezáis a dejar que vuestra imaginación fluya, no los podréis conocer. Y a veces hay problemas mucho más profundos de lo que os creéis. La gran pregunta es, ¿puedo ayudarte en algo? A veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no. Pero por lo menos desde ese momento ya no nos encabronamos porque no rinden, porque sabemos que no está rindiendo porque tiene un problema mayor que no es capaz de soportar. Pero entonces yo no añado fuego a su problema apretándolo o atacándolo porque no rinde. Y la decisión de esperar a que termine la temporada o echarlo antes, pues ya es un tema nuestro. Que por cierto él entiende. Bueno. Oye, pero además una comunicación externa y una comunicación interna. ¿Vale? Y aquí os he puesto, seguro que lo habéis escuchado alguna vez, el efecto Pigmalión. ¿Cuántos conocéis el efecto Pigmalión? ¿No? Pigmalión era un rey que harto de buscar a la que debería ser su esposa,
porque no encontraba a la mujer ideal, decidió esculpirla. Después de muchos intentos, esculpió a su mujer ideal, Galatea. Afrodita, la diosa del amor, al ver el amor que profesaba Pigmalión por Galatea, decidió dar vida a la escultura. La moraleja es que aquello con deseas con mucha fuerza tiene muchas probabilidades de acabar convirtiéndose en realidad. ¿Y por qué es esto así? Porque si habéis entendido que el cerebro busca aquello en lo que enfoca, cuando vosotros enfocáis en algo, vuestro cerebro hará de todo lo posible por cumplirlo. Y tenemos una capacidad que no somos capaces ni de imaginar. Cuando de verdad creemos en algo y no paramos y continuamos, las probabilidades de conseguirlo se multiplican por mucho. Pero cuando no creemos en algo, el efecto Pigmalión es recíproco. Cuando yo no creo que pueda ganar a alguien, voy a buscar cualquier excusa para cumplir mi autoprofecía, es la autoprofecía cumplida. En cuanto haya un dato que confirme mi previsión, me voy a agarrar a ella para confirmarlo. Pero recordad que hay 8 millones de bits y que solo procesamos 10.000. En los 2000 a lo mejor hay algún dato que reafirma que no voy a conseguir algo. Porque he dejado de ver los otros 7.800.000, perdón, bueno, lo que sea, ya no me sale la suma, ¿no? ¿Vale? Los he quitado y entre ellos probablemente hay muchos de los motivos por los que sí voy a conseguirlo. Luego, ojo con lo que pensáis. Porque aquello que pensáis tiene muchas probabilidades de convertirse en realidad. Además del efecto Pigmalión, decía Einstein que es curioso que en la época en la que vivimos sea más fácil dividir un átomo que eliminar un prejuicio. Todos tenemos prejuicios, formados desde nuestro desarrollo personal. Yo, por ejemplo, cuando veo a un tío con turbante, barba y un ordenador con una cuenta atrás en un avión, me acojono. La probabilidad de que ese tío sea un terrorista es mucho menor de que te toque la lotería. Sin embargo, yo estoy convencido que va a hacer volar el avión. Eso es un prejuicio. Basado en qué experiencia, sí, lo creo en la tele. En el mundo hay unos 3.000 millones de musulmanes, ¿sí? Tíos dispuestos a inmolarse una cada vez más, ¿no? Pero vamos a poner que hay unos 5.000 de 3.000 millones, hacer el porcentaje y veréis que la probabilidad de que toque un musulmán que se va a inmolar al lado tuyo existe, pero es menor de que te toque el gordo de la lotería. Sin embargo, cada vez que veo un tío con barba y turbante me acojono. Bueno, ¿qué hay? Siento si hay aquí como algún musulmán y demás, yo soy ateo. ¿Vale? Bueno, y el efecto de las palabras. El no. El cerebro no entiende el no. ¡Venga, Jota, qué dices! Que no entiende el no. En tomografías del cerebro, cuando tú le dices a alguien que no haga algo, si tú le dices la palabra que quieres incentivar, se ilumina una zona del cerebro. Si le dices no, la palabra que quieres incentivar, se ilumina la zona del cerebro del no y después la que quieres incentivar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando decimos no metas los dedos en el enchufe, ¿sabéis qué zona del cerebro se activa después del no? Mete los dedos en el enchufe. ¡No metas los dedos en el enchufe! ¡Pum! Mete los dedos en el enchufe. La probabilidad de que el niño meta los dedos en el enchufe es muy grande. No entiende el no. El cerebro coge el no y le da la vuelta y lo pone en positivo. Luego, ojo con los nos. Lo mismo que con para ganar o perder. ¿Sí? Recuerdo que esto hay una lista que circula por internet, cosas que no deben hacer los padres. En un partido de baloncesto ahí en España, ¿no? No insultar al rival, no escupir al árbitro, no, es todo no. Digo, joder, yo soy padre hooligan, sabía 5, gracias por las otras 5 ideas. Oye, si las ponemos en positivo, oye, no escupas. ¿No? Yo qué sé, respeta. Felicita a tu compañero. No sé, darle siempre la vuelta. ¿Sí? Es lo mismo de... Para no perder hay que hacer esto, para no perder. ¿Qué se activa en el cerebro? Perder. Entonces estáis en todo un entrenamiento,
Perder, perder, perder. No, ¿qué hay que hacer para ganar? ¿Qué hay que hacer para ganar? ¿Os garantiza que vais a ganar? No, os garantiza que no ponéis piedras en vuestra mochila. Os garantiza que por lo menos vais sin piedras que cargar. No, claro, hay un rival, ¿eh? Sí, pero ojo con los nos. Ojo con el intentar. ¡Venga, inténtalo! Quiero que hagáis un experimento. Quiero que cerréis los ojos. Una vez que los tengáis cerrados, quiero que os imaginéis abriendo una puerta. Y una vez que os lo hayáis imaginado todo lo vivamente que podáis, simplemente abrís los ojos. Una vez que lo hayáis terminado de imaginar, los abrís. Ya está. ¿Vale? Entonces os tenéis que imaginar abriendo una puerta. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Ahora quiero que hagáis el mismo experimento. Pero quiero que os imaginéis intentando abrir una puerta. Cerrad los ojos, os imagináis intentando abrir una puerta y luego, cuando lo hayáis terminado, abrís los ojos. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿En cuántos de vosotros habéis sido capaces de abrir la puerta la segunda vez? ¿Y ha costado más o menos que la primera vez? ¿Más? ¿Menos? ¿Igual? En la gran mayoría, si habéis sido capaces de abrirla, ha costado más, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia? Da igual, lo que hayáis imaginado, lo mismo. ¿Cuál ha sido la diferencia? La palabra intentar. La palabra intentar lleva una dificultad asociada. Luego, cuando queráis que alguien haga algo, decirle que lo haga, no que lo intente. Decía el maestro Yoda, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Si quieres que hagan una entrada, dile al niño, haz una entrada. No intenta hacer una entrada. Porque la palabra intentar lleva una dificultad añadida. Solo por el lenguaje. En la medida que podáis, eliminar la palabra intentar de vuestro vocabulario. Y os va a costar un montón, ¿eh? ¿Probar también? ¿Eh? ¿Probar también? ¿Probar? Prueba. Imagínate abriendo una puerta, imagínate probando a abrir una puerta. Si hay dificultad, elimínala. Si no hay dificultad, utilízala. El pero. ¡Qué buena! ¿Sabéis que el cerebro discrimina todo lo que hay después del perdón, todo lo que hay antes del pero? Cariño, te quiero mucho, pero... ¡La habéis liado! ¡La habéis liado! ¡Se ha olvidado! Ya, el cerebro ya... Lo que hay antes del pero ya lo digo, se ha olvidado. ¿Pero qué? No me gusta cómo dejas el cepillo de dientes, tal. ¿No te gusta cómo dejas el cepillo de dientes? ¡No! Te he dicho que te quiero mucho. Ya, pero es que iba antes del pero. Es que eres muy bueno, no nos sabes defender. ¿Qué te quedas? No sé defender. El cerebro discrimina todo lo que hay antes del pero. Luego, eliminar el pero. Te quiero mucho y además me molesta tu forma de dejar el cepillo de dientes en el lavabo. Entonces ahí ya se mezcla, ¿no? Ya depende de cómo queramos reaccionar, ¿no? Tienes libertad, ¿no? Ay, me quiere mucho, claro. Ojo con el pero. Ojo con el pero. ¿Bien? Venga. Bueno, los cuantificadores universales. Los he utilizado yo constantemente, ¿no? Cada vez que decía nunca, ¿qué me decía a mí mismo? Bueno, casi nunca. ¿Sí? Oye, dicen, es que siempre dejas la tapa del váter levantada. ¿Siempre? ¿Alguna vez? No. No, siempre. Una vez, yo recuerdo alguna vez la he bajado. ¿Sí? Oye, es que nunca me dices que me quieres. ¿Nunca? Vale, la última vez te lo dije hace 2 meses. ¿Alguna vez? Te lo he dicho, ¿no? ¿Eh? Ojo con el siempre, el nunca, este tipo de frases. Perdón, de palabras. Porque no dejan capacidad de respuesta.
Y sin embargo suelen ser mentiras. ¿Bien? Si tú a mí me dices que siempre hago algo, cuando la mayoría de las veces es así, pero hay alguna vez que no, ¿qué hago? Me voy a defender. Ahora, si me dices, hombre, la mayoría de las veces, entonces dices, hombre, me dejas una apertura, porque estás reconociendo que alguna vez hago algo que es lo que quieres, ¿no? Como solo me tengo que agarrar a ese comportamiento para seguir. De la otra vez me has cerrado la puerta. No es que hayas intentado cerrarme la puerta, no, me has cerrado la puerta. Entonces no me dejas escapatoria. Y cuando no me dejan escapatoria, ¿qué hacemos? Cuando estamos atrapados y queremos salir, ¿qué hacemos? Intercambio de golpes. Intercambio de golpes. Me has hecho daño, ahora te lo hago yo a ti. Bueno. Oye, el objetivo. El objetivo, qué bonito está el objetivo, ¿verdad? ¿Verdad? Pongo ahí el time to share, tiempo para compartir. ¿Habéis compartido alguna vez el objetivo con vuestros jugadores? ¿O lo dais por hecho? ¿O dais por hecho que vuestro objetivo sea de vuestros jugadores? Yo recuerdo, no sé si lo tengo por aquí, vamos a ver. No. Yo recuerdo que, llevando aquella selección sub-16, torneo de Semana Santa, nos gana Grecia de 20 en un torneo. Y yo, ahí me mojeo. Y lo meto dentro, y ahora le digo, oye, ¿cuál es el objetivo para el Campeonato de Europa? Y todos callados. ¿Cuál es el objetivo que tenemos para el Campeonato de Europa? Y todos callados. Hasta que una voz tímida de uno, valiente, dice, hombre, a mí me gustaría ser oro. Entonces todos, sí, 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 sí. Oro, oro, queremos ganar. Queremos ganar. Bueno, está bien. Está bien, porque ya tenemos algo en común. Porque yo creía que el objetivo era ser oro. Pero como nunca os lo había preguntado, lo hago ahora por primera vez, no sabía cuál era vuestro objetivo. Es que a veces creemos que los objetivos nuestros son los que tiene el equipo. De hecho, os aconsejo preguntar antes de decir cuál es el vuestro, para saber por dónde andáis. Porque si vosotros decís cuál es vuestro objetivo, es probable que no tengáis una respuesta sincera de vuestros jugadores, que intentarán que alinearse con el tuyo. ¿Para qué? Pues que como le diga que mi objetivo es el opuesto al suyo, que hago, venga, al banco, ya no puedo ni un minuto. ¿Sí? Entonces dejarles expresarse, que se expresen. Incluso a lo mejor, una vez que les has escuchado, a lo mejor te tienes que callar el tuyo. Eso ya depende de cómo lo manejéis. Entonces, ojo, y este lo era, aunque lo transformé, ojo con los objetivos de resultado. Ser oro. Ser oro depende solo de nosotros. ¿Ganar un partido depende solo de nosotros? ¿De quién depende? ¿Del rival? Depende de nosotros y del rival. Luego, yo no puedo poner un objetivo que no depende solo de mí. Luego, ojo con los objetivos de resultado. ¿En qué os tenéis que fijar? En los objetivos de desempeño. ¿Qué es lo que ocurre? Yo les dije, ¿sabéis qué quería ser yo de pequeño? Astronauta. Jota quería ser astronauta. ¿Sí? Y les pregunté, ¿sabéis por qué Jota no ha sido astronauta? Aparte porque es daltónico. Porque Jota no hizo absolutamente nada para ser astronauta. Solo un sueño. Ni estudié ingeniería aeroespacial, ni me preparé físicamente para las pruebas para de la NASA, no hice nada. Y si no haces nada para la consecución de un sueño, ¿cuáles son las probabilidades de conseguir el sueño? 0. Ahora, ¿queréis ser oro? ¿Qué hay que hacer para ser oro? Hay que ir al rebote, hay que meter con altos porcentajes cuando tiramos, hay que defender duro. ¿Defender duro depende de nosotros? Sí. ¿Ir al rebote depende de nosotros? Sí. ¿Meter algo más de lo que metemos ahora depende de nosotros? Probablemente. Son objetivos de desempeño. Si hacemos todo aquello que creemos que tenemos que hacer para ser oro, no tenemos la garantía, porque no solo depende de nosotros, pero nos acercamos o nos alejamos de conseguirlo. Nos acercamos, las probabilidades son mayores. Objetivos de desempeño, no de resultado. Cuidado. ¿Vale? Bueno, y herramientas para la consecución de un objetivo. La primera, el conocimiento. ¿Os gustan los cuentos? ¿Sabéis quién es Guy? ¿Sí? ¿Os gustan sus cuentos? Os voy a contar algunos. ¿Vale?
Este era un rey que se aburría y llamó a su sabio. Le pidió que inventara un juego para salir de ese aburrimiento. El sabio inventó el ajedrez. Cuando se lo enseñó, el rey disfrutaba tanto jugando al ajedrez que le dijo: te pagaré lo que quieras por haber inventado este juego. Le dijo: señor, dame un día para pensarlo. Al día siguiente volvió y le dijo: bueno, haz una cosa, este será mi pago. Cojamos el tablero de ajedrez. En la primera casilla pondremos un grano de arroz. En la segunda 2. En la tercera 4. En la cuarta 8. En la quinta 17, 16. Y así hasta el final. ¿Eso es todo lo que quieres? Pudiendo pedir todo lo que quieres, esto es lo más que me has pedido, Señor, ese es mi deseo. Cuando el rey llamó a sus siervos para refundar el arroz, otro sabio en arroz le dijo: aunque juntemos todas las cosechas de los últimos 10 años de toda la tierra, jamás podrás pagar tu deuda. Porque si empezáis a elevar 2 a 64 y sumáis 2 a la 63, 2 a la 62, 2 a la 61, os daréis cuenta que el número es abismal. El rey se fió de su desconocimiento. Lo primero que tenéis que hacer es conocer, para que nadie os engañe. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Porque soy papá, soy mamá y tiene que ser así. Esto lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabes el experimento de los monos? ¿Lo conoces? ¿No? Metieron a 4 monos en una sala. Había un aspersor de ducha helada justo encima de una escalera que tenía un racimo de plátanos. Cada vez que un mono se subía a la escalera para intentar coger el racimo, ducha helada para todos. Primer mono, que no, claro, no sabe, se sube a la escalera, se enciende el aspersor, ducha helada. Se agrupan en las esquinas para protegerse, se mueren de frío, para la ducha helada. Otro mono intenta subir a la escalera, ducha helada. Y entonces empiezan a aprender, coño, cada vez que subes a la escalera, ducha helada. Pues se acabó, nadie sube a la ducha, nadie sube a la escalera. Entonces cogen a uno de esos 4 monos y lo sacan. Y meten a uno nuevo en la sala. Y ese nuevo, ¿verdad? ¿Qué hace? De los plátanos se va por él. ¿Qué hacen los otros 3? Le canean. ¿A dónde vas, desgraciado? Fuera de ahí. Cada vez que el mono intenta subir a por los plátanos, los otros 3, ¡pumba! ¿Por qué? Porque tienen la experiencia de la ducha helada. ¿Sí? Una vez que lo han aceptado, cogen a otro de los monos, de los primeros, y lo sacan y meten a un mono nuevo. ¿Ese mono nuevo qué hace? Se va por los plátanos, por cierto, han desactivado la ducha. ¿Qué hacen los otros 3? Incluido el que jamás recibió una ducha helada. Lo canean. ¿Por qué el nuevo que jamás había recibido una ducha helada lo canean? Porque aquí siempre ha sido así. Porque aquí siempre ha sido así. Todo suena, ¿no? Porque aquí siempre ha sido así. Darle un porqué a las cosas que hacéis. Y olvidaros del porque aquí siempre ha sido así. Hay una anécdota en España real. Un general llega a un cuartel y tienen a un tío de guardia en un banco de sentarse, en medio de la plaza del pueblo. Y pregunta que por qué tenemos a un tío, a un soldado haciendo guardia en un banco. Vamos, porque aquí siempre ha sido así. ¿Sí? Entonces se van a la historia y resulta que un día, cuando se instauró eso, que había un general, pintaron el banco del pueblo. Para que los viejecitos del pueblo no se mancharan de pintura, mandaron a un soldado a vigilar el banco durante 24 horas para que ningún viejo se manchara. En esas 24 horas destituyen al general. Viene un general nuevo, dice: bueno, hay una guardia en el banco. Pues nada, permanente. ¿Por qué? Porque aquí siempre ha sido así. 40 años un soldado haciendo guardia en un banco. Porque aquí siempre ha sido así. ¿Ok? Bueno. Oye, los sumerios. Este es de... ¿Cuánto llevo? ¿Llevo mucho? ¿Sigo, no? Yo paro cuando queráis, ¿eh? Dale. El guerrero sumerio. Formaron a un guerrero que iba con 4 amigos, o 8 guerreros, y les hicieron una emboscada. Dejaron a todos muertos menos a él, malherido. Y lo dejaron malherido porque pensaban que estaba muerto.
Cuando pudo recuperar la conciencia, ya se habían ido los enemigos, se arrastró hasta una cueva para intentar refugiarse. Y allí cayó abatido. Cuando se despertó, se encontró en medio de una cueva y encendió una pequeña hoguera. Al hacerlo, vio que las paredes estaban pintadas en honor a un dios llamado Cthulhu. Él, que no creía en las casualidades, pensó que aquel dios le había salvado y le había llevado hasta esa cueva. Y desde ese momento juró que le sería fiel en todo lo que hiciera. Y además decidió honrar su figura de por vida. Salió a buscar algo de comida y cuando volvió empezó a pensar cómo honrarle. De hecho, cuando llevaba 7 días y además pensando, sintió la necesidad de salir de allí y iniciar una nueva vida, pero tenía que honrar a ese Dios que le había salvado. Así que pensó hacer una hoguera eterna. Pensó, si recojo mucha leña, la hoguera será eterna. Pero entonces pensó, digo, no, por mucha leña que recoja, el fuego será más intenso, pero llegará un momento que se apagará. Entonces pensó recoger todo el aceite que pudiera, echarlo a la hoguera para que así durara eternamente, pero pensó, por mucho aceite que eche, el aceite mantendrá el fuego vivo más tiempo, pero llegará un momento que se apagará. Entonces salió fuera de la cueva a seguir pensando. Entonces un monje que pasaba por allí, al ver a un guerrero en actitud reflexiva, se sorprendió y se sentó al lado de él. Y tras 3 horas de observarlo, le dijo, guerrero, ¿qué te pasa? Le contó la historia y le dijo que necesitaba algo para mantener una hoguera eternamente. Y le dice, yo puedo ayudar. Solo hay una cosa que mantendrá la hoguera encendida eternamente. ¿Ah, sí? ¿Tú puedes ayudarme? ¿Qué es eso? Magia. Solo la magia podrá garantizarte una hoguera eterna. ¿Y tú me puedes garantizar que si me consigues la magia, la hoguera será eterna? Dice, ¿yo garantizarte? Dice, hace 6 días no conocías a este Dios, ahora le juras amor eterno. ¿Quién me convence a mí de que tu amor de verdad será eterno? Yo creo que te contaré un deseo. La magia dura mientras dura el deseo. Decía Einstein que hay una fuerza mucho más fuerte que la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, o la de vapor, o cualquiera que podáis meter. Se llama la fuerza de voluntad. ¿Cuáles son los muros que os vais a encontrar para la consecución de vuestros objetivos? La imagen que tenéis de vosotros mismos. Subestimáis normalmente vuestra capacidad y la de vuestros jugadores. La pregunta es, ¿por qué no nos sobreestimamos? Porque si lo juntáis con el efecto Pygmalion, igual conseguís algo más. La experiencia. En un campeonato U18 íbamos a jugar contra Croacia. Si perdíamos, estábamos fuera de la lucha por las medallas. Con una particularidad. Esa generación se había enfrentado 9 veces a Croacia y jamás les había ganado. Justo antes de ese partido, reuní al equipo y les conté este cuento de Jorge Bucay. Es el niño que va al circo, que ve al elefante en una demostración de fuerza, trasladar árboles, romper cosas, etcétera, etcétera. Y cuando se van del circo, se encuentra el elefante atado con una cadena a esa famosa estaca al suelo, ¿no? ¿Sí? Y le pregunta a su padre, papá, ¿por qué el elefante no se escapa? Después de la demostración de fuerza que ha hecho ahí, no parece que esa cadena y esa estaca sean motivo suficiente para que no pueda reírse. El hombre dijo, es que el elefante está maestrado y por eso no se escapa. El hombre, papá, si el elefante está maestrado, ¿para qué tiene que atarlo? Y el padre nunca supo dar una explicación. El niño vivió creciendo sin saber el por qué el elefante nunca se escapaba. Hasta que un día, comentando esa inquietud con un amigo cuando tenían 20 años, el amigo le dio la clave. El elefante no se escapa porque cree que no puede. Porque cuando nació y era pequeñito, lo ataron a una estaca con la misma cadena. Ese día el elefante tiró, pero no pudo. Tiró y no pudo, tiró y no pudo, hasta que cayó rendido. Al día siguiente igual. Siguiente día lo mismo, siguiente día lo mismo. Hasta que un día triste para su existencia, dio por entendido que no podía. Desde ese día, el elefante jamás ha vuelto a poner a prueba su verdadera fuerza. Porque pobre él cree que no puede. Fuimos medalla de bronce en ese campeonato y mi mayor regalo es un elefante de colores que me regalaron mis jugadores, porque llevan este cuento marcado a fuego.
Si luchamos por medallas fue porque ganamos a Croacia. Porque el cuento les hizo creer que lo podían. Oye, y esta también es muy buena. Cuando luchas por un objetivo, te sabotearán todo tu entorno. Había una frase que decía: cuando quieras hacer algo grande, el de al lado te dirá que no serás capaz. Cuando vea que lo estás haciendo, te aconsejará de cómo hacerlo. Y cuando vea que has cumplido tu sueño, te dirá que siempre había creído en ti. Bueno, oye, el trabajo en equipo. ¿Recordáis lo del trabajo en equipo? ¿Sí? El motivo del videopido. Está bien, ¿no? ¿Sí? Oye, lo de la motivación, ¿verdad? Me ha gustado siempre esta sección que es el motivo para la acción, ¿no? Tener un motivo para accionar, para ir a por ello, ¿no? Bueno, el poder de los buenos días. ¿Habéis probado a decir buenos días a la gente con la que os cruzáis? Cada vez que, no sé, os abre el pabellón, ¿no? ¡Buenos días! ¿Habéis probado el poder que tiene? Pablo Lasso, el primer equipo que entrenó en España como entrenador, fue un equipo de segunda división. Cuando llegó le dijeron: los problemas que vas a hacer con el que abre el pabellón, el funcionario. Él abre a las 8 de la mañana, de las 10 de la noche, a las 10 de la noche te cierra aunque estés dentro. Si tú quieres entrenar hasta las 10:30, olvídate. A las 10 te cierra. ¿Sabéis cuántos problemas tuvo Pablo con esa persona? Cero. ¿Veis que hizo el primer día? Se lo llevó a desayunar. Bueno, hola, me llamo Pablo. Nos llamas para no sé qué, venga, vamos a desayunar. ¿En serio? Sí, venga, vamos a desayunar. Pues tal, no sé qué, aquí tienes un croissant, un café con leche, cuéntame tu vida, qué tal va, no sé, no sé cuántos. Desde ese día, cada día que entraba, le daba los buenos días. Cada vez que le pidió cerrar a las 10:30, le cerraban a las 10:30. ¡Ah, esto es un cabrón! Te tiene a las 10 de funcionario. ¿Le has dado alguna vez los buenos días? ¿Lo has tratado alguna vez como una persona? ¿O lo has tratado como un funcionario que tiene las llaves del calabozo? ¿Cómo lo has tratado? ¿Sabéis el examen de profesor? Y yo os he enseñado todo lo que tenéis que saber. Os he hecho exámenes a lo largo, como aquí, ¿no? Táctica, de técnica, tal, no sé qué. Y después, el examen final solo tiene una pregunta. Pero si no la pasáis, no os aprobaré. Todos nerviosos. ¿Sí? La pregunta es: ¿cómo se llama la secretaria que os abre la puerta todos los días cuando llegáis a este centro? Si vosotros no dais importancia a las personas, ellas no respetarán. Jamás. Y hay una cosa que además de buenos días tiene un poder bestial. El gracias. ¿Sabéis los trapecistas del circo? Los que saltan, ¿no? De uno a otro, ¿no? El trapecio. ¡Uy! Saltan, ¿no? Normalmente tienen una red. ¿Sí? Porque si fallan, ¿sabéis qué ocurre, no? Que si no hay una red y caen, se matan. Porque lo hacen a metros de altura, ¿sí? ¿Sabéis lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? Bien. ¿Sabéis qué es lo primero que hacen cuando terminan su actuación? Los buenos, Se suben a dar las gracias, después de haber recibido los aplausos, a uno que está entre bambalinas, cuya única misión es sujetar el trapecio y soltarlo en el segundo justo para sincronizar con el otro, para que todo vaya sincronizado. Porque como ese tío cuya única misión es soltar el trapecio en el momento justo, lo haga 3 décimas de segundo más tarde, si no hay red se matan. Y entonces suben a él. Gracias. Porque saben que su éxito depende de él. Sí, el gran número lo hacen ellos. Pero sin ese, no hay nada. ¿Os suena? El que mete 30, no, es que yo me he hecho a mí mismo y una mierda. Hay compañeros que te pasan, compañeros que te bloquean, compañeros que te animan desde el banco, y sin ninguno de ellos tú no eres nada. Dales las gracias todos los días. Yo tengo una máxima en mis equipos. Cuando perdéis de 40, ¿sabéis qué os suelen decir desde fuera? Pues los directivos, que no os habéis esforzado lo suficiente. ¿Os suena? ¿Sí? Entonces, mira, a mí me ha metido 40 al Madrid porque es 40 puntos superior a nosotros, no es un tema de esfuerzo. Entonces yo tengo una costumbre, siempre que termina un partido yo lo hago después del partido hasta el primer entrenamiento después. Es mi costumbre, mi fea costumbre.
Siempre les doy las gracias por su esfuerzo al terminar el partido. Siempre. Porque yo no dejo a la duda de que porque nos hayan ganado de 30 es porque no nos hemos esforzado lo suficiente. Entonces voy jugador por jugador dándoles las gracias. Y entonces ya me voy, y después del partido, el primer día de entrenamiento, hablamos de la mierda que hemos hecho contra el Real Madrid y contra que nos haya ganado. Pero después de cada partido les doy las gracias por haber estado allí, por haberse esforzado, por mucho que sea su obligación. Porque a todos nos gusta que nos den las gracias aunque sea nuestra obligación. En vuestro trabajo, entrenando, cualquier cosa. Y ya lo último, lo del trapecio. ¿Sabéis la potencia que tiene vuestro nombre? Estáis en una discoteca, todo llena de ruido. Estáis hablando con vuestra pareja, vuestros amigos, lo que sea. Como alguien en la otra esquina, todo lleno de ruido, mencione vuestro nombre, ¡pling! Vuestro cerebro tiene un radar para detectar vuestro nombre. Si hay algo que le gusta a vuestros oídos es escuchar vuestro nombre. Yo tengo Alzheimer para los nombres. Es un defecto que tengo. Pero cuando a alguien le decís no solo gracias, ¿le llamas? Damián, sino gracias Damián, la potencia es la hostia. Multiplicáis la potencia de las gracias por 1000. ¿Usted se acuerda de mi nombre? ¡Wow! ¡Wow! Y si hay algo que le gusta a vuestro cerebro es escuchar vuestro nombre. No lo perdáis nunca de vista. Si queréis impactar. Claro, para eso hay que recordar los nombres. Y yo tengo Alzheimer. ¿Verdad, Pedro? Bueno, ¿sabéis la diferencia entre estar implicado y estar comprometido? ¿Sí? En vuestro desayuno tenéis huevos y bacon. La gallina está implicada en poner un huevo cada día para que desayunéis huevos. El cerdo está comprometido para que tengáis bacon toda su vida. ¿Qué queréis en vuestros equipos? Gente implicada o gente comprometida. ¿Qué vais a ser vosotros? Gente implicada o gente comprometida. Porque no es lo mismo. Oh, los roles, os han hablado de los roles, ¿no? Yo elijo a mis generales por sus virtudes, no por sus faltas de defectos. Nadie nace sin defectos. Luego, cuando yo elijo a mis generales es por sus virtudes, no porque no tengan defectos. Y eso es lo que valoro. Lo que he dicho antes de J.C. Carter. ¿Sí? Asignar roles que tengan claro qué es lo que tiene que hacer cada uno y además darle importancia a todos y cada uno de ellos. No premies solo al que mete 30 puntos. Acuérdate de felicitar, aunque no lo haga el implicado, al que le pone bloqueos y al que le pasa o al que la anima desde el banco. ¿De quién nos solemos olvidar? Del que no juega. Probablemente ese es el que necesita más cariño por tu parte. Hazle saber de lo importante que es entrenando, hazle saber de lo importante que es que esté preparado para que cualquier día tenga que jugar. El que ya tiene el aplauso del público no necesita que tú le sigas aplaudiendo. El que no lo tiene nunca necesita que te acuerdes de él. Esto es de Steve Jobs, ¿no? No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer. Antes hablaba con un compañero vuestro, era Brian, ¿no? ¿Sí? Bueno, no voy a contar tu historia, es lo mismo, ¿vale? Si quieres la compartes. Es el tema de, le he dicho, no tengáis miedo a manifestar vuestra vulnerabilidad. Porque entonces sentirán que eres cercano. Si tú quieres ser un superhéroe para ellos, estás muerto. Van a competir contra ti. Tú tienes que mostrarles que tú no eres perfecto, que tú también fallas. Yo recuerdo este año, faltaban menos de 14 segundos, ganábamos de 1 y un jugador mío coge un rebote de ataque. Lo saca fuera y el que recibe se va por el lado. Le hacen falta. El entrenador contrario pide tiempo muerto. ¿Sabéis en qué baso yo todo mi tiempo muerto? En poner a parir al que ha ido por el lado. Estamos por debajo, 14-1 arriba, ¿dónde vas? Ahora si metes 2, les quedan unos segundos para tirar un triple. Pueden forzar la prórroga. Y además ha pedido tiempo muerto para sacarte el juego. Metió 1, fallaron el triple.
¿Sabéis lo que me dijo en el vestuario? Eres un hijo de puta. En ese momento tenía que estar concentrado en los tiros libres. Y en vez de animarme a que los metiera, tú me recautabas el error. Yo fui con más tensión de la que hubiera el tiro libre con tu bronca. ¿Sabéis qué hice yo? Pedirle disculpas en público. Porque le dije, tienes razón, me he equivocado. Pero no lo hice con él, lo hice en público, delante de todo el equipo. Porque cuando tú les demuestras que tú también te equivocas, entonces ellos sienten que pueden equivocarse. Y entonces se sienten libres de actuar conforme a lo que creen que tienen que hacer. Y eso para mí es fundamental. Bueno, voy terminando, Esta es la historia del vino y el agua. Era un reino que se llamaba Ubilandia. Solo cultivaban vino y tenían el mejor vino del mundo. Un día el rey dijo, vamos a hacer una cosa, en vez de cobraros impuestos, vais a ceder 10 litros de vuestra cosecha de vino en un gran tonel en el centro del reino. Con todo lo que aportemos todos los cultivadores de vino, que somos todos los de este reino, lo venderemos en el extranjero, como es el mejor vino del mundo, con lo que saquemos, tendremos suficiente para cubrir todos los gastos del reino. Todos aceptaron. Establecieron un día para ir a volcar el vino. Metieron un gran tonel en el centro del reino, en una plaza, y fueron a volcar. Todos los súbditos iban volcando. Cuando todos hubieron pasado, el rey subió con su catador oficial. Cogió un poquito de vino, lo volcó en una copa. Le pidió al catador ser él el que lo catara. Lo miró. Y esto es transparente. Lo olió. Joder, no huele a nada. Lo probó. Insípido. Lo escupió. Le dijo a su catador, ¿qué pasa? El catador le dijo, señor, es la naturaleza humana. ¿Cómo que es la naturaleza humana? Volvió a coger un poco de vino, hizo lo mismo, mismo resultado. Volvió a escupirlo. ¿Qué es esto de la naturaleza humana, señor? Explícamelo. Alguien pensó que en un tonel de miles de litros, si volcaba 10 litros de agua no pasaría nada. Nadie se daría cuenta. Oye, es verdad, no tendríamos que darnos cuenta. Si aquí hay 100.000 litros y alguien ha volcado 10 litros de agua, la disolución tiene que seguir siendo de vino. Y no tendríamos que hacer la diferencia. Ya, señor, pero es la naturaleza humana. Todos pensaron lo mismo. Cuando un jugador vuestro se camufla, refugiado en el grupo, eliminarlo. O todos acabarán pensando lo mismo. Y cuando hablo de eliminarlo, no significa echarlo, que a lo mejor es la última consecuencia. Es hacerles saber que sois conscientes de que está volcando agua. Porque como dejéis que vuelque agua, acabarán volcando agua todos. Y estáis muertos. Bueno, oye, la charla ha ido un poco de todos lados, ¿no? ¿De quién iba? De Jota. Y claro, ¿sabéis qué es lo que ocurre para Jota? Os habla del universo, ¿no? Que para Jota es el centro del universo. ¿Sabéis por qué? Porque sin mí, en mi historia no hay nada. Es real, ¿no? En cuanto yo me muera, para mí ya no hay nada. Luego yo soy el centro del universo. ¿Sí? Entonces, yo no os he contado una cosa, que es que en esa selección, yo decidí, ya antes lo he comentado con algún compañero, son 40 días total de concentración. Eran 30 de entrenamiento y 10 de campeonato. Y yo me aficioné por aquella época a los cuentos, esa es otra historia. Y decidí que en esa concentración les iba a contar un cuento cada noche con algo relacionado con lo que hubiese ocurrido entrenando. Y entonces cuando terminábamos la cena, que teníamos una mesa a los jugadores y una mesa a los técnicos, el capitán llamaba al delegado, ellos terminaban, el delegado les daba el plan del día siguiente, a las 12 luces apagadas, a las 8 despertar, 8:30 desayuno, a las 10 nos vamos a entrenar, lo que fuera, ¿no? Y entonces cuando ya les habían dado el plan del día siguiente, Jota se levantaba de su mesa, se iba a la mesa a los jugadores, se ponía en la cabecera y les contaba el cuento. Y así fue durante 39 días. El día antes de la final, ya no sabía más cuentos. Le dije a mi ayudante, Manolito, se llama Manolito, ya no tengo más cuentos. Le dije, bueno, pues nada, cuando tal, ni se van a acordar, van a coger y van a decir, pues, este no ha venido, pues nos vamos. Llamaron al delegado, el delegado fue,
cabrones con los tenedores, vieron que no me levantaba, empezaron a perrear la mesa, cuento. Entonces me tuve que levantar, y esto, que mientras me levanto, que digo, a ver qué les digo, que le voy a levantar a la cama, pues mientras me levanto se me ocurrió un cuento. Jamás en los cuentos les conté la moraleja, jamás. Este fue el único cuento en el que les conté la moraleja. El cuento era del destino, y a lo mejor lo habéis escuchado porque ha sido el motivo de una campaña publicitaria de un coche. Por lo menos en España, que llega a todos lados, ¿no? Es todo universal y demás. Es el de un señor que tiene esclavos y un día manda a todos sus esclavos al mercado. El esclavo, que era su esclavo favorito, al poco tiempo vuelve absolutamente atemorizado de vuelta y le pide: Señor, por favor, dame una moneda de oro y tu mejor caballo para que pueda alejarme de aquí lo antes posible. ¿Qué ha pasado? Me he encontrado de frente a la muerte en el mercado. Como era su mejor esclavo, le dijo: toma, aquí tienes una moneda de oro, aquí tienes mi mejor caballo, solo te pido que me digas dónde vas. Voy a la ciudad de Kandahar, a 80 kilómetros de aquí. Que tengas buena suerte. Cuando su esclavo se hubo ido, el amo, el señor, se fue al mercado a buscar la muerte. Cuando se la encontró en el mercado, le dijo: ¿quién eres tú para ir asustando a mis esclavos? ¿Asustando? No, simplemente puse cara de sorpresa de encontrarlo aquí cuando lo tengo que tomar esta noche a 80 kilómetros de aquí en la ciudad de Kandahar. Y les dije: ¿sabéis qué ocurre? Estamos destinados a ser otro. Y se fueron a dormir. Entonces ocurrió hay una historia que no os he contado. Ese chaval, como bien sabréis algunos, se llama Ricky Rubio. Ese canasta aportó la prórroga y ganamos el Campeonato de Europa en la segunda prórroga. En ese momento Ricky llevaba 35 puntos, acabó el partido con 55 puntos, 24 rebotes y no sé si 20 asistentes. ¿Bien? Yo les hablé de un cuento sobre la muerte. Ese día, durante esa concentración, el mejor amigo de Ricky Rubio falleció en un accidente de motor. Y el responsable de comunicarles ese fallecimiento fui yo. Yo le ofrecí a Ricky la posibilidad de marcharse de aquella concentración. Y él me dijo que no, que se quería quedar con sus compañeros a seguir trabajando por la consecución del objetivo. Cuando lo recogí, me acerqué a Ricky y le dije: Ricky, estamos destinados a ser oro. Y él me dijo: Jota, sí. Y mi amigo ha cogido ese balón en el aire y lo ha depositado en la canasta. Cada vez que yo recuerdo esta historia, se me ponen los pelos de punta. Esta frase de un cuento que os he contado antes y que conté previamente, de Jormán, ¿verdad? Fue la frase que luego siguió en la vida de todos ellos. La magia dura mientras dura el deseo. Porque ahí hubo uno que cuando yo me dirigía a dar la mano a los rusos, cuando todos los demás ya estaban cabizbajos, le mandó a uno que ni siquiera tenía que sacar todo el balón ahí delante, porque yo todavía creo que es posible. Bien. Y ahora ya sé que estáis, ¿verdad?, muy cansados. Pero además sabéis, ¿verdad?, que el trabajo en equipo se demuestra con vuestra coordinación cuando estáis cansados, no cuando estáis frescos, ¿verdad?